¿Cómo anda, Niquito? Muy bien, muy bien. Arrancando la semana con mucho laburo en muchos talleres y demás, así que con ganas de arrancar con toda la semana. Así que todo en orden, todo lindo. Qué bueno. Recién no sé si nos estabas escuchando antes de ir a la música, que estábamos hablando un poco, metiéndonos en el tema de la meditación, que es el de hoy, en el que yo creo que a todos nos pasa de costado el tema de la meditación y alguno como que yo de hecho en mucho tiempo de mi vida lo prejuzgué o sentía que no era para mí o nunca me imaginaba haciéndolo. Y después de una forma se te va y te vas dando cuenta y decís, che, para esto que hago es meditar también. Y no lo tomo como eso. Está medio flojo de internet. ¿Vos Yo nos estoy ves medio flojo bien también. o está trabado? No sé Yo si... los veo perfectos, pero voy a cambiar de internet, capaz desaparezco 2 segundos, pero Dale, a ver si dale. desaparezco. Mejor así lo entramos directamente, porque si no, A ver, sí. ahí parece estar mejor. Bueno. Sí, Ahí va, ahí va. Hicimos genial. un cambiecito de redes. Por lo menos creo Perfecto. que va escuchando un Sí, poquito sí, ahí más. va perfecto, ahí va perfecto. Ok. A mí lo que me parece genial de esta época es que literal hace 15 años atrás, 10 años atrás, 10 no, ya estaba más conocida la palabra, pero 15 años atrás, quien meditaba estaba loco. O sea, o era un hippie perdido, o era una persona que era fuera del sistema. Perdón, me están llamando. Disculpen, perdón. Me llamaron ahí de la nada. No, no Y mentiste, igual vos dijiste que estabas con muchas cosas, mucho laburo, muy solicitado, no mentía. eso porque por alguna razón suena en la computadora. Y lo bueno de esta época es que antes estábamos re locos los que hacíamos esto. Yo tengo 32, empecé a los 14 más o menos a hacer ciertas prácticas y me acuerdo que a mí me miraban como, estás súper loco. O sea, es como, era algo hasta de brujería. Hoy es re normal, pero antes era como brujería, magia, gente loca y lo bueno es que Buda, ahora... medio... Sí, o te ibas al otro lado, ¿no? Tenías que ser un zen. Algo así. Claro, no podía ser una persona común y corriente que le toca hacer un trámite en el banco. Por suerte, la idea es contarle que hay un montón en realidad de formas de meditaciones, como empezar a desmitificar un poco mucho concepto que hay acerca de qué es meditar. Por ejemplo, lo primero que la gente te dice cuando les dice empezar a meditar, dice, pero yo no puedo dejar la mente en blanco. Y no sé ese concepto dónde salió. O sea, ¿quién en algún momento inventó el concepto de la mente en blanco? Obviamente que cuando uno entra, después de muchos años de práctica de la meditación, entra como un estado que es de no pensamiento, pero no es mente en blanco. Estás en otra frecuencia y están pasando otras cosas. Entonces la gente está tratando de no pensar y alguien que se mete en una meditación tratando de no pensar, lo primero que va a hacer es pensar sin parar. O sea, todo lo contrario, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de meditaciones. No sé, hasta ustedes qué llegaron a practicar y con qué dificultades se encontraron, o si todavía no leyeron. Yo escuché ahí que Nati ha probado de algunas influencers ahí, ha terminado llorando, sé que Flor también, que no sé qué les gusta hacer y qué no, como para poder describir distintos caminos que hay posibles. ¿Quién arranca? ¿No? Bueno, La peor. Nunca medité en mi vida y en cuarentena, a veces para dormirme, cuando estaba medio, viste que yo te dije que me aburro, tengo que mirar intrusos del mediodía, ponerme algo en la tele. El silencio puro me aburre, entonces me ponía alguna meditación. A veces también cuando estaba acelerado realmente no me podía dormir, pero meditaciones para dormir, esas que solo es tipo inhalo, exhalo, siento mi cuerpo y yo la verdad la tercera exhalación me dormí, porque en realidad no es que me cuesta dormirme, me cuesta como entregarme, tipo dejar de estar en cosas, pero cuando dejo me duermo. Y después hice la de una famosa influencer, como bien escuchaste, una que me emocionó, sí, y ayer hice una con unos amigos de 10 minutos. También me gusta que sean temáticas, ¿viste? Que me ponerme a pensar en cosas, porque la verdad que cuando lo hago me entrego, lo hago y confío, no es que lo estoy cuestionando todo lo que escucho, pero no hice mucho más que eso. pasa Ok, que eso, o sea eso de que, cuestionarse es normal, pero es medio mentirse una vez, como perder el tiempo si te pones a cuestionar lo que estás haciendo. Porque decís, ¿para qué lo estoy haciendo? Si es decisión uno, ¿viste? Decís, para esto admiro intruso, no me pongo a intentar hacer algo que no voy a hacer. No, y sí, yo arranqué. Flor. No, y yo arranqué porque arranqué a hacer terapia y bueno, vos la conocés, a Ale, y ella como que me llevó como para todo ese mundillo y me dijo, comprate este libro, El poder de la hora, y que esto que el otro. Entonces es como que empecé a adentrarme como
como en todo ese mundo. Al principio arrancaba y meditaba 3 minutos, después agarraba y buscaba en YouTube meditaciones para conectarte con tu maestro, obvio, porque ta. Entonces como que hice muchas cosas muy distintas, o a veces me pongo música de alta vibración e intento meditar con eso como para elevar la vibra. Así que como variadito, voy variando. El otro día me puse meditación para poder llorar, porque me di cuenta que tenía ganas de llorar, pero no me salía. No me salió igual, pero a las horas pude. En YouTube hay de todo, ¿no? En YouTube está lleno de meditaciones de todo tipo, eso es hermoso. ¿Qué sería una meditación para llorar? Meditación para llorar, sí. Pero bueno, en fin, eso. Es como voy probando. También probé las de Deepak Chopra, pero bueno, nunca llegué a hacer los 21 días. Es algo que me debo. ¿Llegó alguna vez a hacer los 21 días? Porque yo también y no llegué. Yo creo que Flor había llegado a los 21 días. ¿Pero de qué hablan? ¿Me cuentan? Porque no sé. ¿De qué hablan? Es una meditación de la abundancia. Nico, explícalo vos, que lo voy a explicar yo. No, sí, es eso mismo. O sea, Deepak Chopra lo que hizo es que viralizó como una práctica de 21 días donde haces 21 días de meditación en relación a la abundancia. Y lo que hace es como armar grupos de contención o moderadores de WhatsApp para cebar al grupo, decir, che, no cuelguen hoy, dale, vamos a meditar. Y es un proceso de 21 días enfocados a la abundancia, como a la abundancia personal, financiera y demás. Yo no probé la de Deepak Chopra, pero sí estoy como muy al tanto de qué trataba y demás. Hay una, Flor, que se llama meditación Tonglen, Tonglen, que es un tipo de meditación que tiene ya cientos de años. Si mal no recuerdo, creo que tiene que ver con una rama del budismo que busca el sufrimiento. No es como, voy a pasarla mal, sino que busca eso. Como los lugares donde... Para no googlear cómo llorar, ¿viste? Cómo llorar en la meditación, sino que busca como lugares donde está grabado el dolor y demás, y lo que busca es, le dice como aceptar y enviar, como es tomar y soltar. Entonces lo que hace con cada una de esas sensaciones, toma esas sensaciones y las suelta. A ver, como para ir hacia atrás, ¿no? Meditar en sí, para mí, mi definición de meditación tiene que ver con lograr la capacidad de poner el foco en una cosa, ¿sí? Por eso, como decía Nico al principio, vos podés estar jugando, como Nico, al tenis, y si vos estás solo jugando al tenis, siguiendo la pelota, solo siguiendo tu brazo, no estás yendo a ver cómo le vas a ganar al otro, estás siguiendo la pelota, siguiendo la raqueta, como muy compenetrado en un solo momento, en un solo punto. Eso es meditación plena. Porque imagínense, nosotros tenemos la mente, que es lo más poderoso en toda la existencia. Y asignarle un valor de 100%. A donde vaya la atención de la mente es lo que va a estar creando como realidad. Por eso es importante la práctica de la meditación, porque si vos estás todo el tiempo dividido en un montón de pensamientos, dividido en un montón de preocupaciones, dividido en, no sé, estás jugando al tenis, pero estás pensando en lo que tenés que hacer en el programa, lo que tenés que hacer, no le vas a pegar bien a la pelota. O sea, puedes usar todo tu automatismo, puedes usar toda tu práctica, que para eso no sirve, que es toda la parte inconsciente, pero es la razón por la cual, por ejemplo, vieron que hay jugadores de fútbol que tienen el arco solo y abajo del arco le erran a la pelota. Y no es una cuestión técnica, porque ya la técnica les sobra. Es una cuestión mental. O sea, que no está preparada la mente en ese momento para la presión, porque no está porque está viendo el público. De hecho, no sé si alguna vez pasó por una situación así, pero a mí me pasó. Yo jugaba al fútbol de chico, yo era delantero, y hubo un momento, no te jodo, pero habrán sido 6 meses en que no podía hacer un gol, y eran esos los que erraba. Y yo no te miento, venía la pelota y adentro de mí decía, lo voy a errar, y lo erraba. Y no sabía, y era chico yo aparte, no sabía cómo salir de esa. Es una sensación horrible. Y ahí está el truco de la mente, porque técnicamente estás capacitado, físicamente estás capacitado. Entonces, y es lo que nos pasa mucho, muchas veces estamos todos capacitados para hacer un montón de cosas, estamos capacitados para estar en pareja, estamos capacitados para tener un buen trabajo, pero hay algo en la mente que te dice, no sé, porque por ejemplo estoy pensando en el reconocimiento después del gol, o qué pasa si le erro y le termino errando y me termino encontrando con eso. Entonces, ahí es donde la mente nos juega un rol muy importante. Mientras más empezamos a hacer prácticas de cómo meditar, aprendemos a enfocar la energía. Y estoy jugando al fútbol, estoy con la pelota, estoy compenetrado en esto, le estoy pegando la pelota de tenis, estoy en la entrevista de trabajo. Cuando vos estás en la entrevista de trabajo y tu mente se dispersa a otro lugar, probablemente la terminamos cagando, empieza lo que después se conoce como el auto boicot, digo la palabra que no tengo que decir,
me fugo y capaz tenía todas las herramientas técnicas para hacerlo, toda la capacidad, pero no termina sucediendo. Nico, perdón, supuestamente si uno medita, que la meditación viene a ser esto de como estar realmente concentrado y enfocado todo en una sola cosa. Si uno medita como rutina, después también en la vida cotidiana podés conectar con las cosas que están pasando sin contaminarte, o sea, trasladás ese ejercicio al resto de las cosas. Claro, es que la meditación es una práctica, no es una... Es raro lo que voy a decir, es una práctica, no una forma de vida. Está dentro de tu forma de vida, pero es como decir, voy a darle al paredón con la raqueta, pero después tengo que salir a jugar el partido de tenis. El partido de tenis es la vida, y la práctica de la meditación es el paredón. Mientras vos más practicás ese foco en el presente, no darle bola a ese pensamiento negativo, no darle bola, no engancharte con la emoción negativa, o poder reemplazarla, o poder aceptarla. Por ejemplo, imagínate si vos practicás una meditación de aceptación, y viene un malestar físico en el cuerpo, o estás atravesando una enfermedad en este momento, o esto es muy útil para un montón de gente que cada vez hay más ataques de pánico, ¿no? En la sociedad, o más ataques de ansiedad, para decirlo de otra manera. Si aprendes, por ejemplo, a cada vez aceptar más tu cuerpo, aceptar más tu respiración, a no engancharte con la preocupación, sino con lo que pasa adentro, cuando te toque atravesar un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, vas a tener práctica dentro, vas a tener herramientas, y ahí lo vas a poder aplicar. Entonces, para mí la meditación es una herramienta que uno va entrenando, va desarrollando, que después nos sirve en la vida cotidiana. Ahora, como cada uno es distinto, hay seres más emocionales, más mentales. A vos, Nati, por lo que decías, te va más meditaciones de visualización, que por ejemplo es más mi técnica. Yo elijo una técnica para hacer en mis talleres que tiene que ver con hablar continuamente y todo el tiempo estar generando imágenes nuevas. Entonces, con esa técnica lo que yo hago es que la persona no se puede distraer a pensar en las compras que le quedan en súper pendientes, sino que es en la construcción continua de la imagen, vos te vas metiendo, la imagen te va metiendo, vas sintiendo el cuerpo y entras. Y ahora les explico un poco cerebralmente qué ocurre. La que quería ser un poco Flor tiene que decir, bueno, yo quiero sentir, quiero llorar, bueno, el Tonglen, que les decía Tanglen ¿no? Es como, voy a sentir el cuerpo. Después tenés Vipassana. Vipassana, y esto yo se lo recomiendo a cualquier ser humano, los retiros de Vipassana suelen ser gratis, casi todos. ¿Sí? No sé ahora en esta época con que le pasó al mundo ahora, si se están haciendo o no, hay de 3 días, de 5 días y de 7 días, donde es silencio puro. Vas, te enseñan una técnica en 10 minutos de cómo se respira y es en silencio. Puede haber 20, 30 personas en el campo, se ven, pero no se pueden ni siquiera mirar, quedándose así, es silencio. Sí, o sea, no saben, es espectacular la experiencia. Porque 5 días en silencio. Sería Sí, muy sí, difícil para mí. Ay, por Para mí favor. también, para mí también. Pero lo necesita. Creo que, o sea, habría mucho aprendizaje, siento. Miren, a ver, lo que pasa cuando uno empieza a meditar, y esto es para que está del otro lado, que va a empezar a meditar por primera vez y que cree que es imposible y demás, primero hay que empezar con muy poco tiempo, 2 minutos, 2, 3 minutos. Parece poquito, pero adentro 3 minutos es un lindo tiempo. ¿Sí? En 3 minutos puede pasar un montón de cosas adentro. Entonces yo me pondría objetivos muy chiquitos, 2 minutos, 3 minutos durante un periodo de 7 días, por ejemplo. Y lo que termina pasando después de ese primer periodo de entrenamiento es que viene un periodo que es más duro todavía, que es cuando uno le pone atención a las cosas, por ejemplo, digo, bueno, ahora quiero acallar mis pensamientos, o ahora quiero transformar mis emociones, los pensamientos, las emociones, las sensaciones se suelen hacer más grandes. Es un truco mental igual, no es real, ¿sí? Es que me dice, antes de meditar pensaba menos negativamente, o antes de meditar sentía menos emociones negativas. No, es que le estás poniendo el foco y están empezando a salir a la luz las cosas que estaban adentro. Okay. Entonces, hay una primera etapa que duele un poquito más. Es como ir al gimnasio. Destrabaste algo nuevo en tu cerebro, que antes por ahí te decías, no me pasaba, no, ahora estás siendo consciente. Total, es como ir al gimnasio y decir, che, pero antes de venir al gimnasio a mí no me dolían los músculos después, entonces es malo el gimnasio. No los habías usado nunca y viene un acostumbramiento. Todo es un músculo a entrenar en la vida. Entonces, dependiendo qué quiera hacer cada uno, yo recomiendo, hay 1000 formas. Está Vipassana, que es, pueden practicar el silencio una mañana en su casa. Una mañana en su casa, a ver qué pasa, ¿no? Pueden hacer más para el estilo de Nati, como decía, más visualizaciones, van a sentir el cuerpo para Flor. Nico, vos podés tener algunas que sean, por ejemplo, ponerte en contacto con, no sé, una meditación kundalini, me imagino para vos, más de deportista, por el estilo es concentrarse en la columna vertebral, que es la que
transmite toda la energía al cuerpo, y es, bueno, cómo vamos desde la columna vertebral respirando para llenar de energía de nuevo el cuerpo. Después hay mantras, por ejemplo. Una forma para no perderse tanto en el pensamiento es ponerse a cantar mantras. La repetición del mantra hace que no entremos en el pensamiento, no nos vayamos y vamos cantando los mantras y ahí vamos entrando en un estado. ¿Qué es un mantra? Es una oración que generalmente está en un idioma, puede ser en español, pero generalmente está o en sánscrito o en distintos idiomas, que son como rezos, por así decirlo. Y lo que Eso te iba a preguntar, porque a mí me pasa a veces que no entiendo, y ya me voy a la meditación cuando me pasa eso. Con la de Chopra me pasó un par de veces, que decía, ahora repita el mantra, y te tiraba un Shengonglongbong. Totalmente. Y te lo deja, y yo lo digo 3 veces, y después me lo olvidé. Y digo, uy, boludo, ¿cómo era? Birgerton. Claro, te termino diciendo Birgerton o Ian Maradona, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿eso es importante o es más que nada una distracción para que, si digo Birgerton, es lo mismo? Sí, mira, para mí está bueno entender después, como googlear un poquito, entender qué Okay. está repitiendo uno. ¿Por qué? Y esto yo lo he charlado muchas veces con gente de la India y demás, que decía, bueno, ¿por qué estamos...? Es como usar el amén, que nosotros usamos el amén, estamos usando palabras en latín, o sea, es por qué usamos ciertas palabras y no las decimos en español. Hay toda una teoría y una corriente que dice que ese mantra representa un sonido en una frecuencia específica. Okay. Y cuando vos lo traducís, cuando vos lo vas cambiando, quizás le vas cambiando esa frecuencia que tiene un propósito. Entonces, por ejemplo, el Om Mani Padme Hum, que es un mantra que se repite, que es de la protección, de la salud y demás, dicen que vos le vas quitando como la frecuencia. Yo creo en realidad que es más importante la intención detrás de la acción que la forma en sí. Entonces, si vos decís amor, amor, amor y crees en eso, está todo más que bien. Algo como importante, ¿por qué meditar? Saquémosle la parte de mística, metafísica y demás, New Age, hippie chic, todo. Hay una parte que está muy interesante a nivel neuroplasticidad, que yo siempre les molesto mucho esto cuando viste con la cantidad de pensamientos que tenemos, las creencias y demás. Nosotros tenemos 6 estadios cerebrales, ¿sí? Esto ya lo hemos visto en otros momentos. Y de esos 6 estadios, hay uno que es muy interesante aprender a entrar a voluntad, que es el estado alfa. Y no es difícil entrar al estado alfa. El estado alfa es ese estado, para que sea una idea que todos lo vivieron. ¿Vieron cuando se están despertando? Que quizás suena la alarma y la alarma la meten adentro de su sueño, o pasa el colectivo, toca la bocina y lo meten y empieza el juego. Sí. Bueno, ese es el estado alfa. ¿Y qué tiene estado alfa de distinto? Cuando vos estás despierto, estás como en una frecuencia beta cerebral. Es decir, que todos tus sentidos están puestos en el exterior. Entonces estás atento a todo lo que pasa en el exterior. Cuando vas a dormir, apagás todo el exterior y haces que aumente el interior. Cuando vos estás en el alfa, estás como en un mundo intermedio donde tenés cierta conciencia del exterior, pero baja, no tan alerta, y tenés cierta conciencia del interior. En ese lugar que podemos acceder sin estar dormidos, sino meditando, empieza a haber una comunicación mucho más interesante entre el consciente y el inconsciente. Entonces ahí, por ejemplo, esas cosas que te están trabando, que te están molestando, que te están doliendo, salen mucho más fácil, las podés ver, las podés entender, las podés comprender, y es una herramienta que lo haces con vos mismo, no necesitas de nadie. Che, Nico, te llevo, a ver, viniendo de eso, algo que sentí que me pasó un par de veces y a ver si tiene que ver con esto del estado alfa o no tiene nada que ver. Muchas veces a mí me pasó de esto de que me desperté a la mañana, viste, te volvés a dormir un poquito más, no sé, 10 minutos, 1 hora, lo que sea, y cuando te despertás con una respuesta o con algo que venías buscando, como que, es claro, es por acá, decís. ¿Y por qué? ¿Viste como que alguna vez les pasó a ustedes, chicas, o estoy hablando alguna gilada mía? No es gilada. Si te pasa, pero creo que no tuve esa suerte. O sea, me pasan otras cosas, pero no sé si me despierto. De repente tengo la respuesta que estaba buscando. La verdad No, pero a ver si te interpreto, Nico, como que te despertás. No estoy hablando de algo súper. No, estoy hablando de algo, la clave de. La respuesta. La creación de nadie dice nada. No es tan. Cosas muy boludas, como por, no sé, se me rompió la cafetera. Era porque estaba poniendo el coso al revés y me desperté y dije, no, la cafetera es al revés. Y entro, era así, eso, no, boludeces. Como que apenas te despertaste cae una ficha. Ahí. Claro, de ese estilo, no cosas que me cambian la vida, boludeces. Es que totalmente, lo mismo sucede con la meditación, porque son estados. Imagínate que en nuestra conciencia, a mí siempre me gusta pensar en la película Lucy para entender esto. O sea, la conciencia
Está ese mito, porque incluso en Lucy empieza así la película y es medio confuso, que el ser humano usa el 10% de su cerebro. No es que usa el 10% del cerebro, sí podemos decir el 10% del potencial. Y no es lo mismo usar el 10% del cerebro que usar tu potencial. El cerebro se usa por completo. Pongamos el mismo ejemplo. Vos le puedes pegar a la pelota, pero no le puedes pegar quizás en tu máximo potencial, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, nosotros tenemos un disco rígido que capta absolutamente todo, que guarda la información de todo lo que está pasando, que está conectado con otras mentes. Entonces la información es casi infinita a la que podemos acceder. Después tenemos este filtro de conciencia que no nos deja ver en el cotidiano. Entonces cuando vamos a dormir accedemos como a ese disco duro donde está toda la información. O sea, toda la información que necesitamos está dentro. Los programas que quieran crear, las ideas, las obras de teatro, están todas ahí. Pasa que estamos tan en la vorágine que no podemos acceder a eso. Por ejemplo, para que se den una idea, el creador de todos los medicamentos que se usan hoy en la actualidad usan una fórmula de unión molecular que le llamaron cinturón de benzoato. Y eso lo soñó un laboratorista que estaba hace un año tratando de investigar en el laboratorio, no lo podía lograr, y sueña que una serpiente se muerde la cola a sí misma. Y cuando eso lo pasa a cómo se organizaba la estructura molecular, descubre la base que se usa para cualquier medicamento hoy en la Tierra. Lo mismo le sucede a Newton, se queda dormido debajo de un árbol. O sea, hay un proceso que no tiene que ver con el soñar, sino con los lugares a los que accedes de tu conciencia. Y en el sueño, nosotros estamos casi toda la parte del sueño en el inconsciente. O sea que, si no tuviésemos sueño, nos volveríamos locos todos. O sea, si hay experimentos donde se hacían en la Segunda Guerra Mundial, donde no dejaban... ¿Cómo es? Si no tuviésemos sueño, ¿nos volveríamos locos todos? Tendrías un brote psicótico casi automáticamente, sí. ¿En serio? Sí, porque hay experimentos que, lamentablemente, se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, donde despertaban a la gente de forma continua, ¿sí? No la dejaban dormir. Claro. Y lo que empezás a generar son brotes, porque cuando nosotros vamos a dormir es muy importante el sueño, y por eso lo mismo lo podemos emular en la meditación. Cuando vamos a dormir, se empieza a suceder un proceso que se llama reparación de la psiquis, por así decirlo, ¿sí? Entonces, lo primero, por ejemplo, ¿vieron que uno hace cosas durante el día y sueña esas cosas? Sí. Lo del día, lo cortito, lo que pasó hace 5 horas atrás, eso se llama residuo diurno. Entonces, imagínense que tenemos como un tipito, una tipita que está dentro del cerebro y va acomodando en cajitas todas las cosas que fuimos haciendo a lo largo del día. Bueno, hoy este tema de la pareja lo meto en la cajita de la pareja, esto lo meto en la cajita de la salud, en la cajita del amor, todo, y empiezo a dividir. Mientras dormimos, se reorganiza la información. Y mientras dormimos, se sanan aquellas cosas que no pude, que me frustraron, que me lastimaron. Si yo no tengo esa capacidad de canalizar esas tristezas, esas frustraciones que a lo largo del día nos pasan un montón y no somos conscientes, todo eso sale con toda esa reparación, la mayor parte de la reparación de la conciencia sucede en el sueño y nos enfermaría. Por eso la gente que tiene insomnio empieza cada vez a tener mayor cantidad de trastornos. Es zarpado, ¿no? Y eso también pasaba en el colegio, Nico, ¿viste? Porque te decían, me quedo toda la noche estudiando, y te decían, no, conviene dormir, porque como que sí, cuando te vas a dormir te baja también un poco. Si seguís de largo, como que no, viene de ahí, ¿no? También. Sí, y una buena técnica es estudiar e irse a dormir. Como eso le permite al cerebro fijar mucho más rápido la información. O, por ejemplo, ya que sabemos que existe la onda alfa, yo algo que practiqué en los últimos años de facultad era, entraba en ondas alfa, no tengo que cerrar los ojos, como en meditación, ponía luz azul y más, bajaba un poco las ondas cerebrales y me ponía a leer en ese lugar. No es que no tenés conciencia, estás conciencia plena, me pongo a leer. Y es increíble, la información se me fijaba en el cerebro, o sea, automáticamente necesitaba leerlo una sola vez y tenía acceso Para, ¿cómo es lo de la luz azul? De repente había una especie, parecía una fiesta electrónica, pero Nico se ponía y se sentaba a estudiar ahí. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque la luz azul fomenta como la armonía, fomenta la tranquilidad, como te ayuda a entrar en esos estados. Si vos pusieras un color rojo, un color amarillo y demás, le complejizás un poco al cerebro o a la mente entrar en esos estados porque la vibración lo invita a otro lugar, ¿sí? Por eso en la noche es más fácil dormir que en el día. Es una cuestión de luminosidad, es una cuestión de ritmos circadianos que tiene el ser. Entonces, la luz azul, la luz tenue, ayuda a que el cuerpo entre en otro estado. Entonces, si quieren meditar y pueden cambiar unas lamparitas azul, por ejemplo, a un verde clarito, ayudan muchísimo a la conciencia a entrar a diferentes estados. Es más, por ejemplo, yo
muchas veces en los talleres dividía las meditaciones en 7 colores distintos para generar distintas frecuencias. O sea, el azul para trabajar la garganta, el amarillo para trabajar la mente, porque cada uno vibra en una frecuencia distinta, por así decirlo, ¿no? Nico, si yo quiero posta arrancar a meditar, entendí que arranco con 2, 3, 5 minutos. ¿Qué cantidad de tiempo por meditación estaría bien sin convertirme en un señor meditador, porque no voy a hacerlo? Pero como decís, che, bueno, si meditas 15 minutos, ya está súper, 20, más, menos, y debería ser todos los días o con un par de veces por semana estoy. Insisto, si quiero como conectarme más conmigo, calmarme, pero tampoco ser onda señora meditación. Total, yo prefiero mayor cantidad y menor duración, ¿sí? Okay. Pero cada uno elige cómo prefiere sus relaciones, ¿no? Yo diría que mejor tener 5 minutos diarios, pequeñitos, ¿sí? Es decir, 5, 4 bien hechos, a estar 25 en una meditación, ¿sí? Mis meditaciones suelen ser justamente contrarias a estas, porque mis meditaciones, la mínima dura 15 minutos, algunas duran 20, 25, pero tienen otra forma. Lo más fácil para empezar, lo más fácil es respiración, ¿sí? Es como si quiero entrar y ya quiero visualizar y demás, voy a necesitar mucho de la mente. Lo más fácil que pueden hacer es respirar. ¿Y qué es? Me fui a la lista del súper, me fui a pensar en mi ex, me fui a pensar en cómo le va a ir, en cómo me va a ir no sé qué, vuelvo todo el tiempo a la respiración. Y al principio es un ejercicio medio dificultoso, pero es, me fui en el pensamiento, vuelvo a ver cómo entra el aire, vuelvo a ver cómo sale el aire, me volví a ir, vuelvo a ver cómo entra el aire. 3 minutos, no importa que hayas fallado 150 veces en esos 3 minutos, pero ponte a sostener esos 3 minutos. ¿Sí? La música obviamente recontra acompaña, prenderte un saumerio recontra acompaña, porque todo hace a la construcción del ambiente y una frecuencia que sea más fácil entrar, ¿sí? Es, de nuevo, no es únicamente una moda, tiene infinita cantidad de beneficios a nivel neurológico, a nivel biológico, a nivel mental, a nivel respuesta para la vida cotidiana. Y si también les puedo sumar algo, está muy bueno meditar también acerca del futuro, que es algo que a veces no está bien visto en la meditación. Para mí es importante cada tanto visualizar, vendría a ser. Claro, exactamente. Como que se siente, bueno, a ver, ¿cómo es? Me siento meditar como un nadie dice nada en 3 niveles más arriba, que es lo que yo quiero que suceda. Yo lo hago mucho eso, ¿eh? A mí me cuesta muchísimo. Como que cuando pienso en el futuro me parece tipo, hasta lo hablo ahora y tipo me agarra algo en la panza, ¿entendés? Como que hay un montón de cosas que me pasan, que nunca me las imaginé. Entonces creo que desde mi mente me imaginaría algo, sorry la expresión, pero mucho más choto de lo que quizás podría ser. A mí me pasa algo, y te voy a hacer la segunda, Nico, en esto de contar qué es lo que a veces pasa cuando meditas o si no te quedas solo, que me dirás vos, Nico, ¿qué onda? Nico Apel. A veces me pasa que cuando me encuentro meditando, como que siento que me alineo, salgo de esa y me pasa mucho que pienso en Juan me escribe. Pienso en Clara me escribe. Me ha pasado con vos, Nico. Pienso en Nico, aparece Nico. Una vez, chicos, les juro, tipo, venía meditando, no sé, 5 días seguidos, y tipo pensé, como, che, necesito comprarme una mochila. Che, Flor, para esta acción te vamos a mandar unas pares de cosas. Bueno, dale. Me las mandaron adentro de una mochila, ¿entendés? Como, y eso me da mucho miedo al mismo tiempo, porque digo, oh, por Dios, o sea, quiero pensar cosas positivas porque de alguna manera uno termina trayendo eso, y creo que la meditación a veces hace que uno también sea consciente, porque a veces pasan, pero como que no lo ves. No sé, Nico, ¿qué onda? Miedo. Para mí, volvemos al principio, ¿no? Es la mente, para mí, tiene capacidad de hacer cualquier cosa, pero realmente cualquier cosa. Generalmente no concretamos un montón de cosas porque no creemos en eso, porque hay una distancia entre poder pensar en algo y creer en algo. ¿Sí? Y esa es para mí la base fundamental entre quienes logran cosas y quienes no logran cosas. Hay gente que está todo el tiempo pensando, todo el tiempo visualizando, pero no cree en eso que visualiza, piensa. Ahora, cuando uno empieza a meditar, empieza a elevar su frecuencia. Y no es como solamente una moda, no es, uno está en una frecuencia baja o uno está en una frecuencia alta. Cuando uno está en una frecuencia más alta, está más alineado en lo que necesita, lo que va a suceder, y cree mucho más rápido en eso. No hay una duda que dice, no voy a tener una mochila. Aparece como una sensación de necesito esta mochila y automáticamente me conecto con esa red y le pido la mochila y llega. O sea, no es que le tengo que levantar el teléfono, ¿no? Pues estamos todos conectados, no hace falta levantar el teléfono. Es otro teléfono cósmico, por así decirlo. Y ahí lo que nos damos cuenta es que en realidad estamos todos conectados y que tenemos poder. Yo sé que al principio, cuando uno empieza, es normal que descreamos que esto suceda
que decimos, no es posible, pero yo siempre los invito a que hagan un ejercicio a las personas. Es un día, después de meditar, traten de pensar en algo chiquito, o en una persona, o en que suceda algo, una cosa muy, muy pequeña, y van a ver que les termina pasando. O sea, pónganlo a prueba, no nos crean, porque si le creo a otro ser humano es dogmatismo. Pónganlo a prueba, duden de esto, pero háganlo, a ver qué pasa. Bien, ¿Una está bien. pregunta, Nico? Ah, Sí, sí, sí. Nacho. Mirá, el otro día, primera vez en mi vida que medité. Bien. Hola, acá estoy. ¿A tus Eh, cuántos años, Nachito? 30. Bien. Hermoso. Porque pensé siempre como que era algo que era... No. Sí, lo que veníamos hablando. Exacto. Entonces me puse una meditación guiada. Pero lo que me pasaba, millones de audios de voces que son feas, o están grabadas mal, o que te hablan de una forma que decís, no, hasta que encontrás una que la voz más o menos te lleva. Sí o sí, es guiada, porque digo, si tengo que meditar de aire, es difícil. Es como... Sí, a ver, al principio mi recomendación es que sea guiada, porque es como si tuvieses una contención que cuando te vayas a la lista del súper te digan, volví a la respiración, ¿sí? En Claro. eso están, por ejemplo, las meditaciones de mindfulness, que la práctica, por ejemplo, guiada de mindfulness te hace todo el tiempo estar, ubicate en el dedo gordo del pie, recordá que estás en el dedo gordo del pie, y te hace quizás quedarte 20 minutos en el dedo gordo del pie. Y uno dice... Pero, ¿qué taradeo? ¿Para qué me voy a quedar en el dedo gordo del pie? Porque la persistencia de quedarse en ese lugar constantemente hace que se empiezan a abrir un montón de cosas. Y eso que parece súper inocente te lleva a lugares súper profundos. Entonces, para mí, recomendación, arranquen con meditaciones que sean guiadas. Después, yo hoy lo que hago en mi vida cotidiana es, yo busco mucho piano. O sea, tengo muchos pianos en mi lista de reproducción. Y cuando necesito entrar adentro mío, que uno le dice, a veces dice desconectarse, pero es todo lo contrario. Cuando uno dice conectarse, es al revés. Desconectados estamos cuando estamos en la desesperación. Cuando necesito conectarme, elijo algunos pianos y me permito, por ejemplo, ir sintiendo mi cuerpo simplemente. Y me voy perdiendo las sensaciones de mi cuerpo. O sea, es sin un objetivo concreto de quiero que me pase tal cosa, sino es me doy lugar a sentirme. Pasan cosas muy mágicas. O sea, me ha pasado de acordarme cosas de mi niñez hasta nuevas ideas. Sin nada. Nico, que claro, porque hasta recién hablamos de meditaciones guiadas. Lo ideal, o está bueno que en algún momento uno pueda meditar solito y solo ir sintiendo el cuerpo, ir pensando en lo que se te canta el orto, o cómo es, ¿entendés? Digo, ¿quién me dice lo que tengo que pensar? ¿Cómo sé que está bueno a dónde estoy yendo? Cuestionarme qué cosas. ¿Cómo sería una meditación no guiada? Que entiendo que así era más al principio, ¿no? Tipo, uno se sentaba como los dibujitos que hacía así, decía om. ¿Cómo es el proceso de ese tipo de meditación? También, a ver, está súper linda la pregunta, porque yo creo que nadie de afuera nos puede decir qué es meditar. Es como que tratar de decirle a una persona cómo es la sensación de estar enamorado. Y vas a usar un montón de recursos, de me pasa esto en la panza, estoy colgado en una nube y demás, pero la persona todavía no sabe lo que es estar enamorado. Tiene que pasar por la experiencia y cuando pasa por la experiencia se da cuenta. Y lo mismo pasa con la meditación. De repente vas a conocer sensaciones que no viviste en tu vida. Por ejemplo, ¿está trabada mi internet o funciona? Yo me veo medio... No, está bien. Perfecto. Por ejemplo, hay sensaciones, me ha pasado, me acuerdo, esto no me olvido más, de estar volviendo en Ecuador, estaba volviendo en una avioneta de 2 hélices muy pequeña y ver el atardecer y ver las montañas y empezar a llorar sin parar. Y esas son sensaciones que se me empezaron a despertar después de practicar mucho tiempo la meditación, que es como cada vez se te despierta más agradecimiento, cada vez, por más que estés en un quilombo, que te estén pasando un montón de cosas, se te despierta más fácil esa sensación de estar conectado con todo, incluso con cosas que están pasando como muy, muy feas, ¿no? O sea, yo ayer ponía el ejemplo, digo, mi vieja está atravesando una enfermedad, ¿no? Está atravesando un cáncer. Y sin embargo, en esta práctica y demás, me permite, por ejemplo, encontrar un domingo a la tarde un montón de agradecimiento, aún teniendo todas esas circunstancias. Y yo creo que todo esto en parte es con estas cosas que estamos viviendo, con estas prácticas que vamos metiendo en nuestra vida personal. Y uno podría estar como totalmente deprimido, pues poniendo como diciendo, no, o qué injusto Dios, o los miles de diálogos que tenemos, pero esto de volver hacia adentro es, hey, pero mira esto, estamos en un atardecer, tomando mate,
estamos vivos, no sé qué pasa mañana. Entonces, esa práctica te permite disfrutar lo que está adelante. Porque quizás nos estamos preocupando por esto y mañana, pensando que nos iba a matar nos pisa un auto y toda la preocupación estaba puesta en otro lugar. También la práctica de esta tiene que ver con volver al presente, ¿qué hay ahora? ¿Qué realmente está sucediendo? Bien. Hay mensajes de oyentes con preguntas o consultas, así las escuchamos y después ya te dejamos tranqui, Nico. A ver, audio. Hola, buen día, ¿cómo andan? Nada, estaba escuchándolos ahora y estoy re de acuerdo. O sea, es lo más meditar y yo por ahí cuelgo, pero cada vez que puedo lo hago y es increíble lo que relaja y baja la ansiedad y todo. Pero bueno, es ponerse un rato, digamos, una buena música, tranqui y reayuda. Bien, bueno, no era consulta, era bancarla. Una cosa pienso, ¿no? Que me viene a colación de esta chica y que la pienso yo también, como me mata que ella dice, qué bien que nos hacen, a veces cuelgo, y a mí me pasa lo mismo, y digo, ¿cómo es el ser humano que aún sabiendo lo que le hace bien, a veces elige el otro camino? Vos sabés, a veces, o como hablábamos con Nico hace un rato cuando arrancaba el programa, tipo, cómo agradeces ese momento, uno hace, y te pones planes, y el día que decidiste a quedarte con vos, mirarte la película y dormir las 10 horas, como le pasó a Nico ayer, decís, uy, qué bien. Y si esa opción siempre está, ¿por qué nos cuesta tanto, Nico, como seres humanos, a veces elegir el camino que nos hace bien? Bueno, es lo que hablamos la otra vez, ¿se acuerda? Con procrastinar, postergar y demás. Nos pasa eso de que... Yo creo que muchas veces tiene que ver con que... va a sonar raro, ¿no? Pero no sabemos vivir bien. Nos han enseñado a que vivir bien es casi una utopía, es imposible, y la verdad es que se puede vivir bien. Eso no significa que la vida no tenga un montón de momentos dolorosos, ¿no? Es como el ejemplo que yo digo, bueno, a ver, estoy viviendo bien, pero tengo que atravesar, por ejemplo, la enfermedad de un familiar, o sea, es como, es algo totalmente doloroso, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos un chip grabado del sufrimiento, muy grabado, que tenemos que sufrir, que quien más se esfuerza y quien más transpira es quien más va a tener, y es un problema que esté grabado eso en la sociedad, porque cuando nos queremos regalar cosas que nos hacen bien, viene la culpa. La culpa de estar un domingo mirando una serie, la culpa de estar un domingo y le llamamos a hacer nada. Y no es hacer nada, es hacer algo por vos, es regalarte algo que te hace bien. Y el concepto de no hacer nada es peligroso en cuanto pensamos que no es productivo. Y yo siempre ahí pienso en los griegos, que decía, ¿por qué avanzaron tanto los griegos en su filosofía? Porque los 6 meses que esperaban a que crezca su cultivo, no es que no hacían nada. Reflexionaban, filosofaban, mientras esperaba que crezca todo eso. Y eso sabés que eso me costó entenderlo hasta que trabajé mucho. Yo si estaba todo un día sin hacer nada, sentía, no estoy haciendo nada. Cuando empecé a laburar mucho, y por ejemplo un sábado decía, hoy es el único día que tengo libre, me voy a quedar solo tirado en mi cama todo el día. Yo decía, bueno, pará, me lo merezco. Y ahí me lo empecé a permitir, porque laburaba toda la semana, pero si no, ni en pedo lo hacía. Como que, fíjate cómo la culpa hace que te permitas hacer algo que después te das cuenta que te hace bien. Es tremendo eso. Sí. Por eso a veces yo trato de pensar en la frase esta de vestite rápido si estás, vestite lento si estás apurado, ¿no? Sí, es como, porque la terminamos en el proceso de querer acelerarnos. Tal cual. Y por eso tanta ansiedad hoy en día, ¿no? Tanto ataque, lo que llamamos ataque de pánico, que en realidad es ansiedad, es que estamos todos con una presión del no parar y querer alcanzar cosas, que se traduce a que el cuerpo nos dice, por favor, pará. O sea, no es que tu cuerpo tiene un problema o te quiere castigar. Te está diciendo, pará un poquito, está bien que te detengas. Che, hay un audio más. A ver, y ya después te dejamos tranquilo más. A ver, hola. Hola, gente, buen día. Tengo una pregunta para el señor que medita. ¿Cómo puedo meditar si tengo muchos perros escandalosos? Amo. Dos palos con algo. Matás. Mira, yo propondría algo totalmente contrario. Meditá dejando entrar los ladridos. Dejándolos entrar. En un momento, cuando dejes de luchar con el ladrido, quizás el ladrido se convierta en una herramienta súper linda. Hay una historia de un astronauta ruso que es excelente, que se llama el astronauta y la chicharra, algo por el estilo, y cuenta que estaba en la nave flotando en un espacio, y todo el tiempo había una chicharra que hacía pip, pip, cada 30 segundos. Y cuando se dio
primero estuvo un montón de tiempo y no estaba percatado de eso. Pero cuando se empezó a percatar del ruido, y ahí viene el conflicto de la mente, cuando se percata de que existe, empieza el conflicto. Ahora que está el ruido, no me lo puedo sacar de la cabeza. Y cada vez que suena, noto que suena y me desespero. Entonces contaba la desesperación de ese pip que sonaba todo el tiempo, hasta que logró desarmar todo un montón de placas para darse cuenta que lo podía apagar. Y cuando lo apagó, se dio cuenta que le faltaba algo ahora. Entonces, lo que practicó es dejar el pip e incluirlo dentro de su sistema. Entonces, pasó que ahora podía estar en comunión y en armonía sabiendo que ese pip estaba sonando continuamente. Entonces, está interesante para mí decir, no luches con lo que... Si vos esperás estar en un lugar encerrado, donde no hay sonido, donde nadie te interrumpe y demás, no es la vida real eso. Entonces, acuérdense que la meditación tiene que ser una práctica, y a mí me pasa lo mismo con la espiritualidad. La espiritualidad para estar encerrado en una cueva, en silencio, en meditación, no sirve para aplicar en la vida cotidiana, solo como práctica. Entonces, usa el ladrido, porque cuando vos medites y respires usando el ladrido de tus perros, vas a lograr que cuando estés en una discusión, cuando estés en un lugar que no esté bueno, tengas la capacidad de estar en equilibrio todo el tiempo. Quizás los perros están regalando algo súper lindo. Excelente, Nico, espectacular. @Nicolás Appelt, ahí lo pueden seguir. Gracias por ser tan claro. Ahora, entonces a los perros los dopo. No. Claro. No. Pancito con vino, con ese pan. Gracias, posta, Nico, porque tenés Gracias, una forma Nico. de explicar cosas que por ahí muchos tenemos, me pongo en ese grupo también, tenemos prejuicios o nos cuesta entrar, pero cuando nos permitimos o nos damos la chance, nos empieza a gustar eso. Así que está bueno abrirle la Gracias cabeza. a todos. Gracias a Buena vos. semana. Yo me Regálense anoté 2 todo. minutos. Abrazo enorme, Nico, querido.